Moro es un distrito que pertenece a la provincia de Santa, en el departamento de Ancash. Se encuentra ubicado al este del Valle de Nepeña, a unos 50 kilómetros del puerto de Chimbote. Es un distrito urbanizado y turístico con una población aproximada de 9.000 habitantes. El distrito de Moro se caracteriza por ser una localidad acogedora, ya que brinda hospitalidad a todos los huéspedes visitantes, quienes, muy agradecidos por la atención recibida, suelen volver con frecuencia a visitar esta tierra generosa de amables habitantes. Moro es una tierra eminentemente agrícola, cuya producción en la actualidad se destaca por la exportación del mango y la palta. Además de ello, productos tales como los vinos y el destilado de uva que se producen en el distrito se han destacado al punto de ser reconocidos en toda la región y en una parte considerable del país. El distrito de Moro es un pueblo católico por naturaleza, ya que cuenta con diferentes tradiciones y costumbres religiosas, de las cuales la más importante está encabezada por la festividad de la Virgen del Rosario, celebrada en octubre, que atrae a diversas familias y turistas de todo el país. San Jacinto es el mayor centro poblado del Valle de Nepeña. Desarrolla una intensa actividad agroindustrial dedicada a la obtención de azúcar de caña y la elaboración del alcohol. Con más de 12.000 habitantes, San Jacinto también provee mayoritariamente de mano de obra a la creciente actividad agroexportadora del Valle Bajo. Centro de intercambio comercial, también desarrolla una importante actividad de profesionales y oficios independientes, así como su gente y los pueblos que se comunican con él. San Jacinto también ha dinamizado favorablemente la economía del valle. Igualmente, ha sufrido los embates de la aún presente pandemia del coronavirus. Que en horas de la madrugada se ha confirmado el primer caso de infección por coronavirus COVID. Un decreto supremo que declara el estado de emergencia nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la nación, implica el aislamiento social obligatorio de nuestra población. A pesar de las bondades con las que cuenta el distrito, la pandemia del COVID-19 que acontece en el país desde el 6 de marzo del 2021 ha tenido fuertes repercusiones en cada una de las actividades anteriormente mencionadas, como también en todas las personas que las realizan. Y es así que, a través del presente material audiovisual, se detallarán las diferentes vivencias que las personas del distrito de Moro han experimentado durante esta pandemia del COVID-19. Señor César Alejandro Quijandría Polo, natural del distrito de Moro, y se dedica a la venta de pollos desde hace 23 años en un puesto ubicado a una cuadra del mercado de Moro. La verdad que ha afectado bastante porque cuando empezó esto el 16, creo, de marzo, fue bravo porque les bajó totalmente la venta de pollo, o sea, no hubo consumo, la gente no venía a comprar y entonces tuve que disminuir el pedido de pollo porque no había venta, no había venta y la gente estaba asustada, ¿no?, por la enfermedad que era. Para sobrellevar esta situación, realmente el tener bastante cuidado, o sea, en la limpieza, en la desinfección del local, seguir todos los protocolos que nos dieron, pero no se poner la separación, la distancia, ha afectado bastante, ¿no? Ha afectado bastante porque a veces no se vendía mucho, entonces uno tiene que mantener a su familia, entonces para eso, o sea, teníamos que a veces racionarnos, ¿no? Correcto. A ver, muchachos, vamos a ver
cómo están quedando las cosas por acá. Señor Luis Alonso Ruiz Álvarez cuenta con 75 años de edad y es un empresario dedicado a la actividad agrícola de palta y mango en la zona conocida como Laria. Nacido en Lima, migró posteriormente a la ciudad de Moro para dedicarse a la labor agrícola, de la cual su familia era muy activa. Los cambios han sido pues bastante drásticos, ¿no? Empezando por la inmovilización, que definitivamente ha complicado el desarrollo normal de la vida de las personas. Personalmente agradezco que mi actividad se realiza en el campo, vivo en el campo, y la amplitud del espacio compensa en cierta manera la falta de socialización de los niños, porque pueden salir, van al campo, juegan en las huertas, etcétera, ¿no? El sector agrícola, concretamente, digamos, los productores que se dedican a cultivar productos de exportación, el efecto negativo ha sido relativamente poco, porque la actividad agroexportadora no se ha paralizado. Se retrasó un poco en el 2020, pero digamos continuó. Entonces ahí afortunadamente es un sector que, digamos, en relación a los demás no ha sido tan golpeado, ¿no? Limitaciones, digamos, para contratar personal, entonces eso ha sido sí un poco, digamos, afectado, pero en términos generales, concretamente en este sector, no ha sido tan golpeado, ¿no? Diferente hubiera sido si hubiéramos tenido que cultivar productos para el mercado nacional, llevarlos al mercado, transportarlos personalmente, ¿no? En un primer momento, a pesar que, digamos, acá en la zona de Moro estaba justo en plena campaña cuando vino la inmovilización. Entonces hubo un retraso de más o menos 3 semanas, 4 semanas, todo se paralizó, pero igual se paralizaron los mercados, ¿no? Entonces, luego que se retomó, continuó y se concluyó la campaña del 2020, digamos, sin mayores sobresaltos. Y esta del 2021 también ha concluido, afortunadamente, digamos, bien, ¿no? Este es mi negocio, Inversiones Jovino. Fanny Sato Jovino vive en el centro poblado de San Jacinto, en la provincia de Santa. Posee un negocio propio dedicado a la venta de artículos para la ferretería, llamado Inversiones Jovino, que queda ubicada en la avenida Progreso del centro poblado de San Jacinto. Más antes solo vendía artículos de ferretería, librería, me enfocaba más en eso. Pero ya con lo de la pandemia tuve que cambiar de rubro y vender alcohol, que es lo que la gente más solicitaba, necesitaba, alcohol y productos de limpieza. Y eso es lo que más salía también. Bueno, en un comienzo me quedé sin personal, ya que tenía las personas que me estaban ayudando en el negocio, tenían temor a ser contagiados, ya sea por las enfermedades que tenían, por la edad, y tuve que recurrir a personas jóvenes, contratar personas jóvenes, gracias a Dios encontré rápido, poner protección en las vitrinas para no tener un contacto directo con los clientes, cambiar nuestro estilo de vida también. Gracias a Dios todavía no me contagio del COVID, me hice una vez el examen, salí negativo. Las personas que me han ayudado, los muchachos, las muchachas tampoco.
ya que teníamos que cuidarnos tanto acá en el trabajo como en casa, tomar siempre nuestras precauciones. Sí fue difícil, sobre todo por el temor que uno tenía, ¿no? Porque ya tenía que salir, ya sea a Chimbote, a Lima, a traer mercadería, ya que nuestros proveedores no podían mandarnos en ese tiempo, no había distribuciones en agencia. Tenía que viajar hasta Lima para poder traer y así poder surtir el negocio y poder vender a los clientes, ya que en un comienzo había bastante demanda de eso. La bolita, ¿no? Mira. El otro, el sutano, no lo ven a apañar, ¿eh? Esto es la gente por Señor ahí. Juan Benjamín Cornelio Bozo Castro es un empresario dedicado a la actividad agrícola de palta, mango y pecana en la zona conocida como Vinchamarca. Nacido en una familia que ha dedicado una considerable parte de su vida al trabajo agrícola. Hay personas a las que sí les ha afectado mucho. Yo tengo la suerte de vivir en el campo, estar prácticamente libre, muy distinto a las personas que viven en la ciudad, ¿no? En agricultura hemos tenido el problema de que la pandemia nos cogió casi en plena cosecha de mango, que es lo que mayormente tenemos aquí en Moro junto con el palto, ¿no? Si bien las cosechas de paltos se dieron un poco más hacia el mes de mayo, junio, en marzo estábamos en plenas cosechas de mango. Los más afectados ha sido Casma. Ellos estaban en plena cosecha, se paralizó totalmente. Posteriormente se reiniciaron las cosechas, pero en una manera limitadísima. La mayor parte de mango se va por vía aérea y como los vuelos aéreos estaban restringidos casi a cero, la capacidad de carga fue pues mínima, ¿no? Yo tuve la suerte de vender todavía un poco, yo salgo en el mes de abril, pero los que salieron en marzo en Casma, ellos perdieron toda su cosecha. Acá en Moro también hemos perdido muchos, gran parte de esa cosecha. A los que hemos estado al final, alguito pudimos rescatar, ¿no? Por ese lado nos hemos visto afectados. Señor Ivo Rincón Ruiz, alcalde del distrito de Moro, también es empresario, propietario del grifo Moro y el grifo Surinor en el Valle de Nepeña. A esta gran incertidumbre que todo el mundo tuvo, el Perú y todos los distritos, en Moro también, al aparecer la pandemia, no se sabía cómo combatirla, porque ni los médicos en realidad podían hacer mucho, ya que era algo tan desconocido. Todos en realidad pusimos el apoyo, el trabajo coordinado, la decisión firme de apoyar, y en este caso nosotros como municipalidad y representada por el alcalde, nos veíamos en la obligación de apoyar duramente a esta crisis tan difícil de la salud y acompañada con la crisis económica, porque el gobierno, sabemos, dio disposiciones de aislamiento. La entidad municipal, gracias a Dios, pudo hacer convenios con la Universidad Nacional de Trujillo para la elaboración de 5.000 frascos de ivermectina, los cuales sirvió mucho de apoyo para la gente que bien lo ha tomado y de alguna manera a la incertidumbre, como he dicho, le ha servido. También en coordinaciones con el gobierno se hicieron los trabajos de repartir las canastas familiares de víveres casa por casa, no habiendo tampoco la cantidad suficiente de estas remesas.
la propia entidad municipal optó por comprar también canastas de víveres para completar y auxiliar a cuanta familia lo necesitaba. Hacíamos una labor de buscar oxígeno y balones, porque las dos cosas en un inicio faltaban para poder auxiliar a tanta persona que clamaba ayuda para poder seguir viviendo por aire, por oxígeno. Buscábamos, correteábamos por todo lado, gracias a Dios, con las diversas instituciones que también apoyaban en el sector, se pudo aplacar de alguna manera lo más que se pudo. Lamentablemente han habido también decesos, personas que han quedado dañadas por este mal. En el ámbito económico, de igual manera, a todos les ha ido mal, yo creo que a nadie le ha ido bien, pero estamos en un momento de reactivar la economía. También es importante mencionar la lamentable, como les mencionaba, pérdida de personas muy queridas en el distrito de Moro, de ciudadanos muy trabajadores, que no pudieron resistir a esta enfermedad tan difícil, a este virus, y propiamente la entidad municipal también perdió a su gerente municipal en una semana, también a empleados, un joven de Serenazgo, también un empleado de acá de la municipalidad propiamente. Entonces la entidad también se ha visto afectada en un 40% o 30% posiblemente de todo su plantel de trabajo que tiene esta entidad también ha sido infectada. Gracias a Dios muchos han salido bien, pero siempre con el cuidado respectivo. Clever Silva Garay actualmente se dedica a la vida sacerdotal y administra la parroquia Santo Domingo de Moro desde julio del 2020. Las puertas se tenían que cerrar por este contagio que al inicio se había visto que iba a ser solo 2 semanas de restricciones, pero luego se fueron ampliando cada 15 días y vimos también la necesidad de buscar los medios de cómo llegar a cada uno de los hogares, porque muchos nos venían llamando mediante vía telefónica para poder también acompañarles en el dolor tan fuerte. Y gracias a Dios en esta parroquia estaba la Madre Rebeca, quien estaba afrontando esta realidad, la ayuda a cada uno de los necesitados, especialmente a los ancianos. Pues veíamos una fuerte situación y necesidad también cuando queríamos salir a las comunidades o cuando nos llamaban, estaba todo cerrado. La iglesia se veía bastante limitada en poder llegar a los hogares. Luego, cuando empezamos a transmitir mediante las páginas del Facebook, el mismo Facebook y la radio, para llegar a cada uno de los hogares, veíamos la respuesta bastante activa de las personas y también muchos de ellos quienes pedían que recemos por sus enfermos, que encomendemos en la Eucaristía a nuestros hermanos difuntos. Y escuchar llorar a una persona por vía telefónica también era bastante difícil. Los cambios más significativos a propósito de esta pandemia era justamente la no asistencia a la Santa Misa, que ya los fieles iban despertando ese interés, sobre todo los días domingos, los grupos parroquiales que asistían con frecuencia, los coros que iban participando también, y todo esto fue suspendido y solamente se comenzaron a transmitir todo a través de las redes sociales. Y sí, gracias a Dios, como alguna vez se manifestó, a lo mejor pues se cerró el santuario, el templo, pero se abrieron muchos templos que fueron los hogares de cada uno de los fieles.
donde sintonizaban, y veíamos nosotros que muchas más fieles iban sintonizando la Santa Misa a través de las redes sociales. Se organizó, es cierto, también procesiones con el Santísimo, pidiendo, suplicando al Dios Todopoderoso para que aplacara toda esta pandemia. También a sugerencia de los fieles, iniciativa de justamente con la Madre Rebeca, para poder sacar la imagen de la Santísima Virgen, que era como una fortaleza espiritual para todos nuestros hermanos que comenzaba un poquito esta etapa en Moro. Y también la parroquia apoyaba juntamente con la municipalidad a estar repartiendo los alimentos a las personas más necesitadas. Nos han obligado a cerrar prácticamente los templos y a no tener actividades pastorales en la parroquia, ¿no? Entonces ahí sí no hemos podido hacer casi nada más que tomar y obedecer las medidas del gobierno, sobre todo en las cuarentenas tan estrictas que habían dispuesto. Todo el tiempo de la pandemia he celebrado misa todos los días, me han acompañado algunas personas muy cercanas a mí y también algunos colaboradores que siempre han estado ayudándonos para celebrar la misa y muchas veces para transmitir también la misa por el Facebook o transmitir la misa por la televisión. Entonces, la celebración del patrón más ha sido actividad religiosa, pero con una concurrencia muy pocos feligreses, y eso también ha hecho de alguna manera daño a la feligresía, a la población. En vez de bancas, hemos colocado sillas para ayudar al distanciamiento y también para facilitar la desinfección de los asientos que ocupa una y otra persona. A quienes nos han pedido misa, les hemos dicho que vengan la cantidad de gente, la cantidad de familiares que gusten venir, y luego si quieren también pues se transmite esas misas. Pero no he sido yo muy partidario de las misas virtuales. ¿Por qué? Porque preguntaba a la familia, ¿ustedes van al mercado? Sí. ¿Cuántos van? 2. ¿Todos los días? Todos los días. ¿Ustedes salen a Chimbote? Sí, seguimos a Chimbote. ¿Van al banco? Van al banco. Entonces, ¿por qué no podrían venir al templo? Bien, yo no puedo celebrar la misa solo, entonces he exigido que vengan familiares, pues más de 2 personas, hasta máximo 10. Algunos han aceptado y de esa manera entonces las misas han sido presenciales, y cuando se ha querido se ha transmitido por el Facebook o se ha transmitido también por la televisión. Profesora Mónica Consuelo Correa Angulo vive en el distrito de Samanco. Ostenta el cargo de directora de la institución educativa número 88225, Captuy, perteneciente al distrito de Moro, en el que lleva 6 años de trabajo. Dicha institución es multigrado y alberga estudiantes del nivel inicial y primaria. En un inicio estábamos un poco desorientados porque no sabíamos cómo se iba a dar estos aprendizajes de los estudiantes. Se nos hablaba de aprendo en casa, se daba a grandes rasgos, pero en realidad no se sabía cómo iba a ser, qué iba a contener. Fue difícil porque en algunas familias solamente algunas casas tenían la televisión. Nuestra institución accedió a TV Aprendo en Casa por programas televisivos. Todas las casas no contaban con esta herramienta, ¿no? Por otro lado, también habían familias que solamente tenían un celular y el celular lo llevaba el padre de familia al campo. Enviábamos las retroalimentaciones a los estudiantes por WhatsApp, pero algunos no tenían plan de datos, no podían descargar las fichas, no tenían señal para poder recibir la llamada. Fue una situación difícil. Se terminó el año 2020 de una manera apresurada, con mucho
disconformidad en algunos padres, porque ellos nos hacían saber que sus niños no aprendían del mismo modo que cuando lo hacían en la etapa presencial. Si bien es cierto, en mi escuela recibió las tabletas sin conectividad, pero hemos visto los mecanismos adecuados para poder utilizarlo como herramienta en el aprendizaje del estudiante. Entonces, nosotros imprimimos las fichas de manera semanal, les hacemos llegar los días sábados o domingos a la casa de una madre de familia que es la encargada. Luego el grupo de estudiantes recoge la ficha y hace el trabajo. Recoge la ficha de toda la semana. Entonces los docentes tenemos un horario de llamada para hacer la clase, para hacer la actividad. El reto muy grande ha sido adaptarse a las redes sociales, porque es una forma de trabajo que la pandemia nos puso a todos los docentes, y en sí es bien dificultoso poder llegar a los niños, ya que hay muchos padres de familia que no cuentan con los celulares. Hay algunos que tienen celulares, pero mayormente lo utilizan para sus trabajos. Es muy difícil, pero estamos trabajando para que el niño pueda aprender, pueda salir adelante. En sí nosotros, las maestras, trabajamos más de lo que normalmente uno trabaja, porque tenemos que adaptarnos a su forma de vida de los padres de familia. Alejandro Iván Villarán Romero, nacido en el centro poblado de San Jacinto, anteriormente se dedicaba a la práctica deportiva y ahora ejerce labores como persona independiente. Antes de la pandemia yo me dedicaba a hacer deporte, la gimnasia, el fútbol. Nos agrupamos ya unos amigos, amistades de acá de San Jacinto, para apoyar voluntariamente la tranquera, ya porque la gente se estaba contagiando. Desinfectábamos a los vehículos, desinfectábamos a la gente que pasaba, ya mediante un túnel lo echábamos alcohol, lo lavamos las manos, ya y hacíamos esa labor, ¿no?, por la gente del pueblo, ¿no? Como sea, estuvimos ahí, ¿no? Bueno, yo pienso que también ahí me pude haber contagiado con esta enfermedad, ¿no? Estuve en casa sabiendo confiadamente que no tenía ese virus, pero lo tuve, ¿no? No me di cuenta, todo corrió tan rápido, ¿no? Sin darme cuenta yo me automedicaba, y una semana estuve mal. Yo pensaba que era una gripe normal, ¿no? Y entonces cuando ya me comencé a empeorar, me llevaron a una posta donde me sacaron la prueba rápida y salí positivo. En ese mismo momento me faltó el aire, me sentí mal, y de la cual en ese mismo momento me mandaron de emergencia a Chimbote, ¿no?, a la regional. Y tengo conocimiento que me llevaron en 60 de saturación, ¿no? Y ya en Chimbote ya no podía hablar, y entonces los doctores ya no podían hacer nada porque tuvieron que subirme a UCI, por lo cual yo ya no tenía oxígeno, ¿no? Y de ahí ya solamente recuerdo que me subieron arriba y estuve con los doctores conversando, hasta que me dijeron, ¿no?, te vamos a entubar para que puedas estar bien, ¿no? Entonces me pusieron las anestesias y de ahí ya no recuerdo más. Ya estuve ahí 20 días prácticamente como muerto, ¿no? Bueno, esto es un proceso, no es fácil, ¿no? Pero poco a poco, gracias a Dios, me estoy recuperando, ¿no? Me estoy recuperando, ya estoy trabajando, ¿no? Y más que todo, ¿no?
salir de esto bien y sacar a mi familia adelante, ¿no? El señor Pedro Manuel Llanos Castillo, nacido en el distrito de Moro, lugar en el que reside hasta la actualidad. Actualmente es parte del Cuerpo de Serenazgo y Seguridad Ciudadana del distrito de Moro. En este tiempo de la pandemia ha sido bien complicado todo para nosotros que hemos estado en primera línea, conforme con toda la seguridad de Moro. Fue tiempos difíciles, se fueron bastante gente, seres queridos, amigos, conocidos y mucha gente en el mundo, creo, ¿no? No sabíamos cómo combatir esto al principio, ¿no? Creo que todos teníamos miedo, muchos compañeros no quisieron trabajar, se fueron, perdimos en los primeros meses a un compañero de la seguridad, peor, ahí tuvimos más miedo, la gente no quería salir a trabajar, no quería exponerse porque se seguía muriendo las personas, ¿no? Entonces ya poco a poco fuimos tratando de cubrirnos con las mascarillas, con el protector facial, con el alcohol. Conforme con el alcalde, íbamos todos los días a Chimbote a traer balones de oxígeno, ¿no? Creo que ayudamos bastante gente. Fue difícil conseguir los balones de oxígeno allá, nos demorábamos 14, 15 horas para traer los balones, pero con la bendición de Dios creo que hemos traído todos los días los balones que hemos llevado. Salíamos a las 8 de la mañana y veníamos a las 11, 12 de la noche. Y exponiéndonos nuestra vida, ¿no? Quien le habla, un amigo más, un conductor, tratando en la regional, metidos ahí, exponiendo la vida de nosotros, ¿no? Y la gente seguía muriendo y nuestra familia sufría, ¿no? Porque también nos veía que nosotros íbamos para allá. Gracias a Dios no nos hemos contagiado hasta el día de hoy, estamos bien, pero fue difícil perder todo, ¿no? Pero hemos ayudado bastante gente, no solamente de Moro, sino del Valle, también del mismo San Jacinto, Chimbote. El alcalde apoyaba todo lo que se puede, ¿no? Ha habido críticas como que porque ayuda a San Jacinto, pero como siempre he dicho, estamos hablando de la vida, no estamos hablando de temas políticos, no estamos hablando de la vida. Creo que la vida no tiene precio, ¿no? Y si se pudo ayudar a un compañero de San Jacinto, de Chimbote, y estaba la posibilidad, se ayudó así como se ayudó a todos en Moro, a todos, de una otra manera. Se ayudó bastante porque en ese tiempo un balón de oxígeno costaba 700 o 800 soles, había gente que necesitaba 2 o 3 balones diarios. Cuando hemos empezado a controlar, ahí empezó el toque de queda, ¿no? Donde la gente, los carros que venían, primero las motos solamente podía un pasajero, en el carro solamente uno, se prohibió los carros, las motos. Y de una otra manera controlando ahí, ¿no? Que la gente en el toque de queda ya no esté afuera. Pero igualito, ¿no? La gente a veces no entendía, ¿no? Y muchos decían, a mí no me va a dar, y creo que se pudo y se hizo hasta donde se pudo, ¿no? Porque mucha gente tampoco quería exponerse, ¿no? Porque era difícil, ¿no? O sea, aquí no estamos hablando de otra cosa, estamos hablando de que nos íbamos a morir, pues, ¿no? Creo que fue difícil, ¿no? Ivette Jaque Moreno es ama de casa y se dedica al negocio de venta de ceviche para el apoyo al ingreso familiar. Soy ama de casa, me dedico al negocio, ¿no? Me inicié en este negocio hace muchísimos años. Desde que empezó esta pandemia hemos afrontado muchísimos retos como familia, ¿no? Como madre. No, lo primero fue cuando mi esposo salió positivo el año pasado. Él salió positivo, gracias a Dios no tuvo muchos síntomas, no tuvo muchas molestias, pero igual tomamos las precauciones. Yo cerré el negocio, nos dedicamos no más que todo a cuidarlo. Hicimos cuarentena. Luego ahí en ese transcurso, porque fue en julio, el hermano de mi mamá, que fue una persona muy querida por todos nosotros, fue como un padre para nosotros, falleció.
Posteriormente, en el mismo mes, falleció mi suegro, el papá de mi esposo, ¿no? Todas estas cositas nos afectó bastante. Ayudar a los chicos, fue la nueva forma como los chicos ahora estudian, ¿no? Tener que acostumbrarnos a eso. Todo lo que es comida tuvo que cerrar. Yo también cerré, ¿no? Cerré el negocio. Tuvimos que reinventarnos. Empezamos con los deliveries. Gracias a Dios nos fue muy bien. Los clientes nos pedían. De lo que yo habitualmente hacía 2, 3 kilos, tuve que duplicar hasta triplicar para poder los clientes satisfacer, porque ellos nos pedían, ¿no? Entonces en esa parte sí nos fue muy bien, nos ha afectado, sí, pero hay algo positivo que nosotros rescatamos de todo esto, ¿no? Que estamos unidos en familia. María Ivette Azaña Jaque, nacida en el centro poblado de San Jacinto, localidad en la que vive hasta la actualidad, y ayuda a su madre en un negocio familiar en la que le gusta preparar ceviche para la venta por delivery. En la pandemia yo podía ir a la escuela, acompañaba a mi abuelita al mercado, ayudaba a mi mamá a las compras de la casa, y cuando empezó la pandemia ya no pude hacer esas cosas porque ya tenemos que estar en nuestras casas, no salir. Ha sido muy difícil porque ahora tenemos que ver por la televisión nuestros programas, porque yo ya me he acostumbrado a ir a la escuela, a jugar con mis compañeros. Ahí también hacía las tareas, y en vez acá en nuestra casa ahora tenemos que hacer nuestras tareas distanciados de la escuela. Lo que más extraño en el colegio son mis amigos, porque yo jugaba con ellos, y aparte también a mi profesora. Bueno, a mí me parece muy bien porque aparte nos estamos cuidando porque ya no podemos salir, pero también ya me he acostumbrado, como he dicho, a ir a las clases presenciales, pero sí está bien las clases virtuales que estamos llevando. Aparte de mis clases virtuales, en mis ratos libres yo hago mis origamis, veo tutoriales en YouTube y los hago con hojas de colores para así distraerme. Y también tengo mis clases virtuales aparte de mi academia de Chimbote. Ahí empiezo de las 4 hasta las 8 de la noche. Sí, cuando a ella se le acaba el ceviche, yo le ayudo con mi abuelita y estamos en la cocina para ayudarla. Gladys Moya, médico del Centro de Salud de Moro, que se desempeñó en la jefatura del Centro de Salud Moro durante todo el año 2020. Durante su gestión afrontó la llegada de la pandemia hasta el mes de marzo de 2021, en el que dejó el cargo. Dejamos de atender a toda la población, prácticamente a toda la cobertura se cerró la atención, tanto para los servicios de medicina, para los servicios de enfermería, para los servicios de laboratorio, dental, todos, automáticamente todos, y todo nos habían informado por las directivas nacionales, solamente atender los problemas de pandemia. Al inicio fue chocante, que nos pareció una medida muy exagerada, porque no teníamos casos en ese momento, no teníamos ningún caso en el meses de marzo, tampoco en abril, ¿no? Recién los casos aparecieron en mayo. Entonces, hasta ese momento nosotros no teníamos, en esos meses que habíamos estado 2 meses, no nos llegaron todavía el oxígeno, habíamos tenido apenas un balón, se estaban haciendo las compras, los EPPs eran limitados, o sea, quiere decir los mandiles, las gorras, las botas, las máscaras, todo era limitado. Las pruebas incluso para hacer el diagnóstico nos llegaban por cajitas de 20 en 20 para todo el mes, y se nos acababan. Pasó el mes de mayo, junio, empezaron ya, no era suficiente los que nos mandaban. Y fue tanto que, así como nosotros empezaron a aumentar los casos, también había aumentado en Epeña, en Cáceres del Perú, en Nuevo Chimbote, y prácticamente a nosotros nos mandaban solamente 20 cajitas para todo un mes o para 15 días, y nosotros teníamos por decenas de pacientes para practicar los exámenes dentro de la semana. Hasta el mes de septiembre, casi alrededor de más de 200 casos. De estos,
por lo menos sin diagnóstico, habían quedado aproximadamente otra mitad o tal vez más, otros 200 casos, pero por faltas de los reactivos para hacer las pruebas. Lo otro era también los medicamentos. Los pacientes, cuando iniciaban, nosotros empezábamos a tener la ivermectina, no nos dieron más que creo que 5 frasquitos nos venían para tratar y era muy inaccesible para el paciente porque no había, y otros sí había con costos elevados, incluso a 100 soles cada frasquito de ivermectina. De estos pacientes hubo una mortalidad, sí, de repente fue menos del 1%, porque tuvimos el año pasado aproximadamente 10 fallecidos, pero no nos dimos abastos, sentimos que no estuvimos preparados porque la población se enfermó en mayor número de lo que nosotros pudimos, digamos, recibir y recepcionar y atender. Otro buen número se atendió en las puertas privadas, ¿no? En Chimbote y en consultorios privados. Incluso los exámenes de laboratorio también se practicaron en formas privadas. Muchas de las personas se iban y nosotros hemos perdido, digamos, el control de hacer el mapeo de cuál fue la cantidad real de casos que tuvimos. Prácticamente hemos colapsado, pienso, porque tampoco tuvimos la cantidad necesaria de medicamentos. El oxígeno se nos había terminado solo con 1 o 2 casos porque la cantidad de consumo había sido altísimo, ¿no? Pacientes que ingresaban a un consumo, por ejemplo, de 8 a 10 litros, un balón de 10 se alcanzaba en un día. Entonces, y si todo ese un solo balón teníamos, entonces no nos alcanzaba para el manejo de los pacientes. El personal de salud también se enfermó. Más del 50% el año pasado se enfermaron por la COVID y tuvimos que darles también descanso de 14 días, algunos un poco más, porque hicieron complicación pulmonar. ¿No? Hemos tenido la segunda ola, que fue más aparatosa que la primera porque casi fue el mismo número de casos, otros 250 o casi 300 casos. En realidad, en la segunda ola nos enfrentamos, nos mejoramos ahí. El seguimiento lo hacíamos todos, en las visitas domiciliarias todos participábamos, dividíamos los pacientes, o por lo menos también las llamadas telefónicas se dividían. El reto era hacer un seguimiento telefónico, porque a veces el presencial no nos daba abasto. En la segunda ola, a pesar que tuvimos en forma más rápida los casos de la primera ola, digamos fue más rápido, el otro fue en 6 meses y el otro duró en 3 meses, creo, se desprendió el mismo número de casos, respondimos mejor. Yo creo que como médico de tantos años de experiencia, más de 20 años, nunca pensé enfrentar una pandemia de esta naturaleza. Estábamos ansiosos porque llegue la vacuna, porque ya nos veíamos tan alborotados con tantos casos y ya se nos hablaba incluso que al término de esta primera ola venía la segunda ola, que era peor que la primera. En el personal de salud habíamos sido afectados más del 50%. Somos 19 trabajadores, de los cuales aproximadamente 12 se afectaron por la COVID-19. Algunos en diferentes temporadas, entonces estábamos preocupados por eso. Señora Teresa Latorre Luna, de 77 años de edad, nació en Moro. Desde hace algunos años se desempeña como colaboradora del Hogar de la Paz de la ciudad de Chimbote. Regenta farmacias debido a su profesión de químico farmacéutica y también se dedica a labores agrícolas a pequeña escala. Aquí en Moro se inicia, donde se paralizó totalmente. Se tenía que cumplir las reglas, las normas que habían dictado las autoridades, y acá fue acatada bastante gracias a las autoridades del municipio, la Policía Nacional, que cuidaban ese orden, mantener que no salgan, teníamos que estar dentro de casa, evitar salir el contagio donde podíamos adquirir esa pandemia. También vale recordar mucho la gran labor y digna de admirar el trabajo que hizo la madre Rebeca, que ella realizó unas fumigaciones en nuestro distrito periódicamente, que eso evitaba el contagio de esta pandemia.
porque ya estaba acá con fuerza, ya se veían muertos, y más las noticias que veíamos en la televisión, que era de temer, y teníamos que cuidarnos. Ni la movilidad había, no se podía viajar a Chimbote, había un control único acá en la entrada y en la salida a la sierra. Hemos sufrido bastante porque las cosas nos faltaban, pero yo por mi edad tenía una persona que me apoyaba y me traía las cosas del mercado una vez por semana. Pero ahora ya ha cambiado esta situación, ¿no? Entonces ya puedo yo ya salir, pero tampoco no todos los días. Ya tengo un día fijo a la semana donde salgo a hacer mi mercado. Es para 2 semanas, ¿ya? Para que evites estar saliendo a recoger... El niño Piero Aldair Espinosa Mata tiene 10 años y nació en el centro poblado de Captuy. Me gusta mucho dar de comer a mis animales, ayudar a mi... Es estudiante del nivel primario de la institución educativa 88225, que se encuentra ubicada en el mismo distrito. Y en mi casa normalmente todas las mañanas primero voy a tomar mi desayuno y después cuando la profesora me va a llamar hago la llamada y avanzo con mi tarea y así en la noche o en la tarde o el día siguiente le estoy enviando mi tarea a la profesora. En la época de pandemia nos afectó mucho. Yo me puse demasiado triste porque no pude ver a mi profesora, a mis amigos en el colegio y ya no pude aprender casi nada. Pero lo más triste que fue cuando me enteré que mi abuelita en la época de pandemia había fallecido por el COVID. Yo me puse tan triste que yo no me había enterado, pero justo cuando mi mamá dijo vamos al cementerio para visitar a mi abuelito que había muerto, y justo para ahí mi mamita Juana me dice, hijita, aquí está la tumba, aquí está tu abuelita. Yo me puse tan triste que no quería irme de ahí y yo me puse a abrazarle la cruz y nunca me quería ir de ese lado. Después, a los 5 días, mi hermano también salió a la calle, vino y había estado muy grave mi hermano, demasiado. Estaba con la tos, mi mamá dijo, estaba demasiado todos sus síntomas del COVID, pero nos había contagiado a todos, pero nosotros no nos había enterado, pero nos había agarrado el COVID despacito. En nuestra aula también hacemos clases en grupos y después de esos grupos, ya me toca ir a almorzar. Ya después del almuerzo, reposo un ratito, me voy a dar de comer a mis animales, a toditos mis animales, a mi chancho, mi pavo, mi pato, y mi patito grande, mi gallina y por último mis palomas y mis perros. Ahí está. Si las clases no hubieran estado, los niños no hubieran podido aprender nada en esa cuarentena que dura muchísimo por causas del COVID, pero ojalá que Dios quiera que volvamos a las clases normales así, porque así me gusta más aprender, aprendo mejor y me gusta mucho ir a mi colegio y ver a todos mis compañeros otra vez. Estaba pensando que qué hubiera sido si es que las clases no hubieran seguido. Me estaba preguntando y ahí me había arrepentido de que las clases no hubieran seguido. Y tengo 3 hijos en casa. La señora Lucía Mariluz Ángeles Pasión pertenece al centro poblado de Captuy. Es madre de familia, separada y que tiene 3 menores hijos, de los cuales el mayor ayuda a través de su trabajo y los gastos del hogar. Es madre de familia de la institución educativa 88225, que se encuentra ubicada en el mismo distrito. Bueno, y también, como dicen, para nosotros es muy difícil, ¿no? Que hemos pasado, que estamos pasando, ¿no? El COVID que pasemos también ha sido muy difícil. Y siempre, como dicen, ¿no? Nos cayó el COVID, pero nos agarró el COVID, pero gracias a Dios no fuimos ninguna medicina, nada, y como somos cristianas, hemos acudido nosotros más a nuestra iglesia. Cada semana recogemos las hojas de mis hijos, ¿no? Para poder
enseñar así en casa, ¿no? Porque están trabajando pues, así por virtual. Y así como, haz cuenta que nos hemos vuelto así como ¿cómo se llama? Pues apoyando a nuestros hijos cada día, ¿no? Vivo en el caserío de Quiguay. El señor Santos López de la Cruz pertenece al centro poblado de Quiguay, en el distrito de Moro. Es padre de familia de la institución educativa 88225. En el centro poblado de Captuy se dedica a las labores agrícolas. Y a nosotros no nos ha dado el COVID, no, nos seguimos cuidando y nos despidieron de la empresa que estábamos trabajando así en la chacra, pero es una empresa que tenemos. Y de ahí, poco a poco, un día, 2 días, a veces chamba, salimos adelante así chambeando. Muy difícil porque no hay plata así para, como se llama, tenemos que cuidarnos bien para que no nos agarre el COVID. Soy de acá de Captuy Bajo. La señora Selva Cabello Matías pertenece al centro poblado de Captuy. Es madre de familia de la institución educativa 88225, que se encuentra ubicada en el mismo distrito. Porque como dices, de salir como antes ya no es ya la misma cosa ya. Nosotros salimos, ¿no? En un momento adecuado, ¿no? Si salimos una vez o 2 veces a la semana, que era más antes, ahora salimos tan solo una vez, nada más así. Nosotros no teníamos el conocimiento para nada lo que era de la clase de lo que es virtual, no sabíamos nada lo que es, y me chocó bastante porque tenía como ese dedicarme a mi hijito, estar en las mañanas, a veces uno trabaja y uno tiene que, como dice, poner un poquito de tiempito para ello, ¿no? Pero a veces es un poco difícil, no es como ser como dar la profesora, ¿no? A veces la mamá es un poco complicado de estar porque a veces los niños se le complica también a los niños para que puedan trabajar con las mamás, porque no es igual como es estar con la profesora. Ya no es igual, ya no es igual como antes, ¿no? Ya no vivimos como antes, ha cambiado bastante, ya no, como dice, ya no pasamos ya de la misma cosa. Ahora tenemos que andar, como dice, protegidos, distanciados, como dice, de los compañeros, distanciados de la familia, distanciados hasta a veces de unas personas que uno más quiere. Ya no podemos ir, como dice, a estar yendo cada rato a visitarle o a estar acercándonos, ¿no? Y es un poco difícil lo que es para mí, ¿no? Por favor, señores comerciantes, ya es tiempo ya de estar cerrados sus negocios. Es por la seguridad de ustedes y la de su familia, por favor. Han sido meses de zozobra, desesperación, desconcierto. Y continuamos bajo la amenaza de nuevas variantes de este virus. Y aunque vamos avanzando con el proceso de vacunación, es imprescindible el llamado a no bajar la guardia. Estuve ahí 20 días prácticamente como muerto, ¿no? Sobrevivir esta vaina, porque la situación ha sido bien crítica. Hemos tenido amigos, conocidos, incluso familia, que esta pandemia simplemente se los llevó, ¿no? Que nosotros no tenemos la vida comprada, de que nuestra vida llega a un momento en el cual, sin que nosotros lo querramos, o por más que nos cuidemos, muchos de nuestros hermanos se llegaron a contagiar y también llegaron a fallecer. Pero muchas familias fueron infectadas, padres, hijos, abuelos, una situación difícil la que ellos vivieron. Tratando de seguir cuidándonos, ¿no? De tomar conciencia de que tanta gente se ha ido, ¿no? Y a medida de las posibilidades, de las proporciones, de las recomendaciones sanitarias, y yo creo y roguemos a Dios que esto en un pronto momento volvamos a tener la vida conforme
siempre la tuvimos. Rogando a Dios de que ya termine pronto toda esta pandemia y puedan retornar los niños a la institución. No se confíen, compartan más con su familia. Ahora que lo pueden hacer, compartan más con su familia, porque no sabemos si mañana, pasado, nos vamos a volver a ver. Hemos aprendido que propiamente la única fortaleza que tenemos es en Dios, porque ni el dinero podía solucionar las cosas, ni la autoridad podía solucionarlo, ni el poder, y ha dejado una lección muy clara. Continuemos con los protocolos de bioseguridad.